tengo el gusto de acompañar a todos estos expertos en lo que vamos a ver como moderador. En esta ocasión puntualmente, lo que vamos a hacer o vamos a discutir junto con 4 expertos de todas las industrias, especialmente financieras y de productos digitales, todos los retos, oportunidades y cómo las tecnologías y productos digitales pueden potenciar la inclusión financiera. Eh, Quiero presentarles de manera muy rápida a nuestros invitados y luego de esto vamos a tener un espacio para que cada uno de ellos pueda presentar la compañía que hoy hace parte de este webinar y bueno, poder trabajar juntos después de realizar o de apalancarnos con varias preguntas que nos han hecho varios de nuestros clientes y varias personas con las que hemos interactuado, unas preguntas que asocian muy bien cómo apalancarse para estas oportunidades de inclusión digital en un modelo de productos digitales, ¿no? Nos acompaña entonces María Camila Gómez, quien es hoy Country Manager para Global 66. María Camila, un gusto tenerte en este espacio y bienvenida. Nos acompaña también David Ballesteros como General Manager para Colombia, para Belbo. José Daniel López como Director Ejecutivo en Alianza IN y David Duarte como cofundador y CEO de Agra. Muchas gracias nuevamente a todos por hacer parte de este espacio y bueno, vamos a dar un espacio para que cada uno de ustedes como experto pueda presentarse y presentar un poco de lo que hace la compañía a la cual están hoy. Y bueno, iniciemos, si quieren, con María Camila. Un gusto, María Camila, bienvenida. Alejandro, mil gracias. Bueno, hola a todo el mundo. Soy María Camila Gómez, como ya me presentaron, Country Manager de Global 66 en Colombia. Global 66 es una fintech que opera en 8 países, 7 de Latinoamérica, y donde estamos construyendo una visión bastante diferente y global de los sistemas financieros desde una perspectiva muy importante de la inclusión financiera también. Tenemos una billetera digital donde se puede mover el dinero sin fronteras, en la moneda que quieran, se abre la cuenta facilísimo y bueno, todos muy invitados a que nos conozcan más y ahora ya pues, nos enfocaremos a conversar de uno de los temas que a mí más me gusta y es la inclusión financiera. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, María Camila. Creo que vamos con David Ballesteros. Claro, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Como ya lo decía Alejandro, David Ballesteros, Country Manager de Belbo. Belbo es una plataforma de Open Finance que opera en Brasil, México y Colombia. Le apostamos por crear infraestructura que podamos traer inclusión financiera, digamos, a nuestros clientes, darle visibilidad, digamos, a muchas personas que no hacen todavía parte del sistema financiero, que no pueden acceder a un crédito. Y esa infraestructura es la que venimos trabajando, el mensaje de inclusión, de poder traer más personas cada vez más a que jueguen en este ecosistema de incumbentes y no incumbentes. Así que un placer poderlos acompañar y hablar también de un tema tan importante en este momento político que vivimos en el país, y es traer más personas al sistema financiero. Muchas gracias, David. Un gusto tenerte aquí en este panel. José Daniel, por favor. Hola Alejandro, un saludo para todo el equipo de Trora. Gracias por la invitación, a mis compañeros de panel y a quienes nos siguen a esta hora en este webinar. Soy José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN. Soy el único que acá no representa una empresa. Yo represento un gremio que es un gremio de economía digital, de economía colaborativa, en donde tenemos distintas empresas o plataformas, unas dedicadas al tema de inclusión financiera, otras en el mundo del delivery, de los domicilios, otros en el tema de plataformas de movilidad, otros en el campo PropTech, en el campo HealthTech. Y bueno, y aquí estamos listos para la discusión. Muchas gracias, José Daniel. Bueno, y por último, David Duarte. Bueno, Alejandro, gracias por la introducción, al equipo de Trora por la invitación. Pues como les decía en la prueba, muy orgulloso de poder compartir panel con todos y cada uno de ustedes. Pues hoy represento a Grab, tengo la oportunidad de liderar la dirección ejecutiva, soy cofundador también de la compañía. Básicamente nosotros somos una plataforma de financiamiento web enfocada en pequeños y medianos agricultores. Lo que hacemos es que conectamos
personas que quieren invertir, porque también tenemos una plataforma donde podemos invertir desde $1.000.000 o $250, y podemos precisamente apoyar a pequeños y medianos agricultores que hoy desean arrancar diferentes tipos de cultivos. Y bueno, de cara a este panel, pues básicamente nosotros vivimos de la inclusión financiera, vivimos de poder encontrar precisamente la manera de poder llegarle a pequeños y medianos agricultores que históricamente han sido relegados. Y bueno, ahí Trora ha sido un gran aliado. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias a ti, David, por acompañarnos en este espacio. Bueno, nos vamos a dar inicio. La manera en cómo vamos a desarrollar este espacio es, tenemos preparadas algunas preguntas para ustedes, en las cuales queremos saber desde cada punto de vista y desde cada industria cómo consideran ustedes y su opinión principal para discutirla y para pues tener al final de este espacio un gran aprendizaje y grandes características que pueden motivar a otras compañías a potenciar esa inclusión financiera que se ha hablado tanto hoy en espacios como de eventos mucho más grandes como los que hemos vivido a nivel de Cartagena y demás, en donde los modelos financieros han sido importantes y han también potenciado el tema de inclusión, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con con un primer espacio, y es cuando nosotros hablamos de inclusión financiera, se definen hoy 3 dimensiones. Hablamos de algo puntualmente que llamamos acceso, uso y calidad. En la opinión de cada uno de ustedes, ¿en qué estado nos encontramos en Colombia? Puntualmente hablando de Colombia como región fuerte a nivel de tecnologías, y no solo tecnologías, sino también de mercados emergentes, ¿no? Entonces, quisiera darle la palabra, si alguno quiere participar voluntariamente, y si no, les voy preguntando conforme vayamos trabajando. Entonces, si alguno tiene una opinión inicial, y si no, al azar. Bueno, pues Alejandro, para que no te toque ejercer la dictadura de la moderación, yo arranco, y si la embarro acá me corrigen. No, simplemente quiero dejar un par de ideas iniciales para discutirlas con Maca y con los dos David, sobre el estado de la inclusión financiera, digamos, tanto la que produce la tecnología, que tal vez es la que es mucho más rápida y la que está teniendo más impacto, como la inclusión financiera tradicional. Y es decir que, si bien estamos en un estado de avance que es importante, que nos permite ver un poco con algo de orgullo como país lo que se ha logrado, también estar claros en que queda un camino grande por recorrer. Hoy alrededor del 90,5% de la población adulta del país tiene acceso a un producto financiero normal. Eso marca una tasa de crecimiento anual promedio de 4,5%. O sea que uno podría pensar que estamos en algunos años llegando a un techo que seguramente se encontrará un poco más arriba del 90 que hoy tenemos. Hemos avanzado un poco menos en la frecuencia con la que se usan estos productos. Eso va a ir al 75,5%, digamos, de adultos que usan regularmente productos financieros. Y también, según el Banco de Oportunidades, 89 de cada 100 colombianos tenían acceso a por lo menos un producto financiero a cierre de marzo de 2021, y eso marca, si lo miramos con respecto a 2010, si miramos 2010-2021, un poco con esa mirada de década extendida, estamos teniendo un crecimiento de 27 puntos porcentuales, lo que indica que del 2010 al 2021, que ha ido con todo este boom tecnológico, fintech, de open banking, demás, esto demuestra cómo este tipo de industrias están ayudando a despejar el camino. Ahora, ¿dónde creo que tenemos un reto? Creo que al menos en 2 temas, y quiero aprovechar mucho acá la presencia de David Duarte. Uno, en la brecha urbano-rural, y por eso plataformas como Agrap hacen algo maravilloso. La discriminación de género es otra. Los hombres accedemos más a productos financieros que las mujeres. La brecha era de 6,4 puntos porcentuales, una brecha además muy parecida a la brecha en términos de desempleo. Para los hombres nos resulta más fácil conseguir trabajo, nos resulta más fácil ganar más que en promedio de las mujeres. Esa brecha de salario es ronda el 21%, y somos un poco más proclives a participar, digamos, o a ser parte de la inclusión financiera. Pero la diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales es mucho mayor. Así que, de alguna manera, decir que debemos
potenciar mucho más el crecimiento que la tecnología ofrece en términos de inclusión financiera, pero también decir que debiéramos prestarle mucha atención a esas brechas que siguen presentándose en términos de género y sobre todo en términos rural versus urbano. José Daniel, muchísimas gracias, qué buen aporte. Yo creo que ahí vale la pena darle un espacio a David para continuar con esta apreciación de José Daniel, súper valiosa. Buenísimo. No, creo que José Daniel dio un contexto supremamente claro. Hay que prestarle atención. Yo creo que también me gustaría marcar la participación en dos cosas. Primero, modelos de riesgo. Es supremamente importante que pues tanto las bancas como también los emergentes, digamos todas las fintech emergentes, nazcamos también con un poquito de más adversidad al riesgo. Es decir, no vamos a encontrar, no vamos a incentivar cerrar la brecha financiera si no estamos un poco más abiertos a asumir un poco más de riesgo, porque entonces le vamos a seguir dando acceso financiero a quienes tengan pues score en las centrales de riesgo. Y pues de eso no se trata, o sea, se trata simplemente de empezar a entender un poco más de nosotros en Agrap. Lo que hemos hecho es tratar de mitigar ese riesgo de falta de información, entendiendo el activo que hay detrás. Entonces nosotros lo que hacemos es que entendemos cuál es el cultivo que hay detrás de cada agricultor, cuál es eventualmente toda esa gestión de riesgo que hay que hacerle y que hay que entender para poder brindarles, digamos que obviamente tampoco quiero que se malinterprete el mensaje, simplemente es que tenemos que tener en la conciencia que la inclusión financiera viene asociada a asumir un poco más de riesgo, no de materializarlo ni de que haya más siniestros, sino de entender y saber que tenemos que asumir un poco más de riesgo, que no podemos seguir como venimos hoy en día. Digamos que las grandes bancas que asumen, por ejemplo, en el caso de un agricultor, lo miden igual, o un microcrédito lo miden igual que una compañía o una empresa que se le va a prestar, o un negocio en áreas rurales. Claramente las economías son, y las dinámicas tanto económicas como sociales son bien distintas, y lo importante es empezar a ser muy creativos y empezar a ver cómo subsanamos eventualmente esas brechas de información que hoy se tienen para poder, al final, con conocimiento y con datos, digamos que mitigar todos los riesgos y estar muchos más confiados a la hora de entregar, precisamente porque si bien José Daniel mencionaba que hay una gran aceptación de servicios financieros, pues eso también lo da el tema de subsidio, y lo que hace la gente es que se le entrega el subsidio a través de Familias en Acción, a través de Movi y demás, sacan su plata y hasta ahí llega, se vuelven a tener un contacto con el sistema financiero cuando pues vuelve a haber otro subsidio, ¿sí? Y estamos perdiendo la oportunidad de generar mucha más información, de que la gente entienda que no necesariamente tiene que sacar la plata de ahí, que ojalá eso pudiera de alguna otra manera generar algún tipo de consejo financiero. Creo que también es supremamente importante. Eventualmente hay que trabajar mucho, pero creo que un poco la pelota está también del lado privado. O sea, nosotros también nos tenemos que pues como decimos nosotros, no ponernos en los zapatos, sino en las botas, en este caso, de un agricultor, y de tratar de entender cómo si ellos han históricamente sacado adelante tanto la medicina como el sector de alimentos, creo que alguien se le activó el micrófono. La medicina del sector alimentos nos han demostrado que han sido supremamente resilientes, y por qué no pues empezar por ahí, empezar a ver cómo llevamos inclusión financiera, finanzas embebidas, digamos, en todos los sistemas hospitalarios, para poder llegar a cada vez más sectores rurales a través de la agricultura, que obviamente es lo que nosotros hoy representamos. Entonces, un poquito el mensaje para ir cerrando es eso: necesitamos ser un poco más adversos al riesgo, y eso lo mitigamos a través de conocimiento yendo a entender esas dinámicas económicas, para poder a través de eso irrigar mucho más inclusión financiera. David, muchísimas gracias por tu aporte. Para todas las personas que están escribiendo preguntas en el chat, vamos a tener un espacio al final para responderlas. Bueno, yo quisiera hablar un poco de acceso como uno de los pilares principales de inclusión, y ahí quisiera darle el paso a María Camila, que han hecho un trabajo grandísimo por el acceso a nivel de todos sus servicios, ¿no? Y poder hoy tener remesas en más de 65 países y demás. Y María Camila, quería preguntarte hoy,
a nivel de acceso, ¿cuáles son los retos desde Global a nivel Colombia? Bueno, Alejandro, pues tal como lo han mencionado y especialmente los datos con los que abrió José Daniel, la conversación, pues nos muestran que en Colombia realmente, y cuando uno compara con otros países de la región, pues realmente vamos más adelante que muchos de los otros países, tenemos unas ventajas grandes. Y cuando comenzamos a hablar de acceso, por ejemplo, nosotros jugadores con tecnología digital, que pues es el tema que nos trae hoy a este webinar, pues definitivamente marcamos una diferencia. Entonces uno podría decir al principio, bueno, el acceso va de la mano con la penetración de dispositivos móviles que hay acá. Obvio, hay un tema sobre la mesa puesto bien importante, el reto del tema urbano-rural. Lo voy a dejar quietico en un momento, pues porque por la naturaleza de lo que hacemos en Global 66, pues el tema rural no es en este momento nuestro foco. Afortunadamente hay compañías muy importantes como el caso de Grab que trabaja por esa parte. Nosotros vamos al acceso desde, bueno, hacemos inclusión con tecnología. Vamos de la mano con la penetración celular. Ahí tenemos un espacio muy importante ganado en cuanto a acceso. Pero el acceso ya después de decir, ok, tengo acceso a la tecnología, proveedor digital con tecnología, va más allá porque tiene otro par de temas importantes que es el precio, porque muchas veces por más que yo tenga toda la tecnología puesta sobre la mesa, si el servicio es caro, si no se acomoda a mis necesidades, pues ahí hay un reto de acceso. Si los costos no dan para que yo me sienta cómodo o cómoda con un servicio, pues ahí de inmediato tengo una barrera de acceso que va más allá a si tengo un dispositivo, si tengo cobertura, si puedo entrar a tecnología o no. Y por el otro lado, y pues digamos que en paralelo al tema del acceso en costos, está el tema de que sea simple, que sea sencillo. Eso conecta un poco con el uso, que es la siguiente parte del análisis que nos pides que hagamos. Y aquí salto desde Global 66, cómo vemos la inclusión financiera. La inclusión financiera desde el reto de tener cada vez más personas usando un sistema financiero. Hablamos de un Marco Colombia, pero cuando hablamos de ese Marco Colombia, no podemos quedarnos encasillados en el Marco Colombia porque hoy en día el mundo es global. O sea, y las personas ya no nos movemos solamente en el marco del país en donde estamos, sino pues todos los temas relacionados con esta gig economy donde hoy las personas están sentadas trabajando en cualquier parte del mundo, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, tener una tecnología sencilla, por ejemplo, un usuario de Global 66 puede abrir una cuenta estando en 7 países de Latinoamérica, mover su dinero desde el país donde está hasta 70 destinos, ya no son 65, sino ya vamos en 70, y eso lo logramos hacer con tecnología simple, con un tema donde rompamos los esquemas de los precios tradicionales. Cuando nosotros abrimos el mercado en Latinoamérica, hablábamos de ser 8 veces más baratos que los competidores tradicionales cuando se trataba de hacer una transacción, una transferencia internacional. Hoy en día ya no hablamos de las 8 veces más baratas, afortunadamente, porque cuando uno entra a hacer disrupción, ¿qué es lo que termina haciendo? Logra que todo el resto del mercado baje sus precios. Entonces, ahí vamos con ese aporte que hace uno desde la disrupción tecnológica y el potencial de las eficiencias que puede hacer con tecnología para lograr que un mercado se nivele y empiece a dar costos más asequibles y más justos para los usuarios, y esto te abre una puerta de acceso muy importante que va de la mano con la disponibilidad tecnológica, etcétera. Y por el otro lado, la simplicidad. De aquí, pues se trabaja día a día. Nosotros en Global 66 tomamos la opción de irnos por un camino de trabajar con la regulación. En Colombia tenemos licencia de la Superintendencia Financiera de Colombia, somos CEPE, y de una forma similar vamos abordando diferentes regulaciones en diferentes países, y entonces esto engrana con hacerlo simple. Entonces ahí juegan ustedes en Truora un papel muy importante porque, o sea, por ejemplo, logra que una persona pueda abrir su cuenta de una forma fácil y fluida desde su celular, necesita su documento de identidad, pero cumple con temas como la prueba de vida, etcétera. Entonces ahí es hacerlo fácil para que con un
acceso tecnológico, buen precio y un sistema simple, cualquier persona o cualquier empresa, porque la inclusión financiera no es solamente para las personas, sino todas las empresas que necesitan poder ser bien atendidas, tengan esto. Entonces ahí hemos ido trabajando y entregando servicios que conectan con la parte de calidad, donde uno dice, ¿cómo logras también una inclusión? Servicios que satisfagan la necesidad de un cliente. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos, como les dije al principio, una billetera multimoneda donde los usuarios pueden tener su dinero en diferentes billeteras con diferente moneda. Ahora, por ejemplo, también estamos lanzando lo mismo justamente esta semana para las empresas. Entonces, las empresas también van a poder decir, ok, resguardo mis pesos, mis devaluados pesos colombianos en otra moneda mientras es el momento de moverlo, etcétera. Entonces, voy a parar ahí y ese es nuestro enfoque y la forma como abordamos ese acceso desde Global 66. Súper, María Camila, muchas gracias. Hablaste de algo muy importante y es el tema de uso de la información y el tema también de acceso, ¿no? A nivel general, empresas, compañías y cómo una compañía puede ser no solo a nivel, expandirse a nivel país, sino también pensar en acceder a otros servicios. Y creo que con esto atamos una pregunta para David Ballesteros y es, hoy existe un término que está muy famoso en el mercado y es el Open Banking, ¿no? ¿Cómo hace hoy una compañía como Velvo para poder reunir todas esas características de acceso, calidad y uso en diferentes aspectos? Sí, yo creo que lo que dicen mis compañeros panelistas hace mucho eco con el Open Banking y con poder darle valor a esa data que están generando nuestros usuarios, ¿no? El Open Banking hoy en día en Colombia, acabamos de tener el decreto 1297 que salió hace 2 meses, que empieza a dar como una hoja de ruta de qué es lo que quiere Colombia desde el sector público, para el sector financiero, para las fintech y cómo nos podemos adaptar a este modelo, ¿no? Entonces, digamos que encontramos en varios casos de uso, no solamente Reino Unido, Brasil, México, que ya caminan sobre un camino de regulación, que este valor es muy importante para poder dar créditos, para poder vincular a las personas a sistemas financieros, sean regulados o no regulados. Y eso es lo que pretende Velvo en este mercado que pase, y es darle esa oportunidad al negocio que empezó, digamos que decía David, que tiene una billetera, llámese Movinex, DaviPlata, y este es un valor muy importante que está entrando hoy en los modelos de riesgo, ¿no? Entonces, estamos en esa conversación de que este tipo de billeteras, este tipo de información, haga algún eco para que la persona se pueda ver beneficiada, de que tenga una buena trazabilidad en ese tipo de billeteras. Lo que estamos identificando en el mercado es que las personas no están yendo a abrir una cuenta de ahorros a uno de los bancos tradicionales, sino que están aterrizando en una de las billeteras, ¿no? Y ahí empiezan a crear sus movimientos, podemos identificar, digamos, cuáles son los saldos que maneja mensualmente, podemos dar como, digamos, esa información enriquecida para que así puedan después pasar a un sistema bancario para que puedan acceder a un crédito, a una hipoteca, y puedan conocer más de estos servicios. Entonces, Colombia tiene una hoja de ruta que está en este momento en fase de regulación por parte de la superintendencia, que es cómo operar el Open Banking en Colombia, ¿no? Estamos en un plazo de 12 meses, ya nos quedan 10 de cuando salió el decreto, que van a darle la pauta al sector financiero de cómo pueden abrir esa data, ¿no? Si es mandatorio, si no va a ser mandatorio, qué tipo de información se va a dar, si es vía apificación o si va a ser por alguna otra fuente de información. Y Velvo, digamos que ha traído esos casos de uso y tenemos, digamos, mucha relación en ese sentido desde el punto de vista público, para no tratar de inventar una rueda que ya sabemos que corre en muchos países, en muchas regiones, ¿no? Estamos tratando simplemente de adaptar cosas que ya han mostrado eficiencia en otros territorios. Y Velvo lo que quiere es que esa información de los usuarios pueda ser compartida cuando el usuario lo quiera hacer. La columna vertebral del Open Banking es la aceptación del usuario, ¿no? Y que el usuario quiera compartir esa información. Y queremos que con esa información el agricultor, el rapitendero, el conductor de Uber, la persona de Didi, pueda dar esa información de cuáles son sus ingresos y cómo él puede tener un mejor crédito. Y lo que estamos evitando con esto y lo que estamos ayudando a las personas es irse a créditos abusivos, ¿no? Que es lo que pasa en Colombia hoy en día, o más conocido como el gota a gota. Entonces, cuando una persona se ve ahogada, cuando una persona siente que el sistema le está dando la espalda, digamos, que no puede acceder a un crédito, se va por una vía rápida, que son estos créditos abusivos. Entonces, Open Banking lo que quiere es que esa información tenga valor, que esa información la puedan utilizar, digamos, los motores de decisión o los indicadores de riesgo, para que puedan acceder a un crédito, ¿no? Para que puedan acceder a un portafolio de servicios.
Vemos con muy buenos ojos desde Belbo lo que está pasando en este momento en materia regulatoria. Se está moviendo, digamos, rápido el tema desde el punto de vista del Banco de la República, desde la superintendencia, pero siento que todavía falta mucho por hacer en infraestructura, lo que nos toca desarrollar a nosotros del sector privado, poder darle esa capacidad, digamos, a los usuarios de compartir esa información, y ese es el reto que tenemos nosotros, es brindarle esa infraestructura tecnológica a los ciudadanos colombianos para que puedan muy fácilmente acceder a diferentes productos financieros con sus primeros principios, digamos, de vida crediticia. David, muchísimas gracias. Creo que abres la puerta a una siguiente pregunta y estaba un poco más hacia José Daniel, que es experto pues en todos estos temas de agenda pública, y José, hoy nosotros vemos la inclusión financiera también dentro de una parte importante en un objetivo de agenda pública. ¿Cuáles serían esos principales objetivos, ¿no? Y cuáles de estos son específicos que se estén trabajando hoy a nivel general como Colombia, ¿no? Como país, que tú veas? Bien, yo creo que cuando se define agenda pública sobre inclusión financiera, ahí voy a usar una metáfora que usa un amigo, y es, uno debe entender a la tecnología como una especie de tren de alta velocidad por la que avanza la inclusión financiera. O sea, hay otros caminos. Podemos ir por un camino de herradura, podemos ir en una carretera, pero podemos ir también en un tren de alta velocidad, en el Shinkansen japonés. Y el gobierno lo que tiene que poner son los rieles. El gobierno lo que tiene que poner es la infraestructura no física, sino la infraestructura regulatoria, legislativa, reglamentaria, para propiciar esta inclusión financiera que tiene distintas manifestaciones que a su vez producen ese propósito superior. Billeteras digitales, crédito digital, open banking, open finance, entre otros, que son tan potentes. Ya lo decía ahorita David Ballesteros, hablo de David Ballesteros y David Duarte, pues hay dos David en la mesa, para muchas cosas, pero entre otras y en particular, para sacar a la gente del gota a gota. Porque una de las cosas maravillosas de este tema del que estamos hablando, digamos, de lo que logra transformar la tecnología en la vida financiera de la gente, es que esto es sacarlos de las garras de organizaciones criminales. Yo no sé si ustedes han visto las notas de prensa sobre cómo operan las bandas de gota a gota en las grandes ciudades, que le cobran el 1% diario y después de cumplidas ciertas o de incumplidas ciertas cuotas, le mandan un sicario o un intimidador a la persona. O sea, acá no estamos hablando, digamos, de gente que simplemente cobra unas tasas de interés que son cuestionables o que se les va la mano. No, acá estamos hablando de crimen organizado utilizando las barreras de acceso al sistema financiero colombiano. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo primero que uno debería entender? Uno, que ya hay una ruta construida y que esa ruta construida está en al menos en el tema de Open Banking, está, ya lo decía David, el tema del decreto 1297 y lo que viene. Segundo, que hay una oportunidad de oro, y esa oportunidad de oro se llama Plan Nacional de Desarrollo. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso 4 años y yo no conocí una norma más importante y a la que le cupieran tantos temas como el Plan de Desarrollo. Si usted quiere hablar sobre cómo se da la inclusión financiera, puede hablar del Plan de Desarrollo. Si usted quiere hacer cambios en el sistema de salud, lo puede hacer en el Plan de Desarrollo. Si usted quiere plasmar cualquier cuestión del modelo económico social de un país, eso pasa en el Plan de Desarrollo, que en últimas es la expresión de la visión de un gobierno y de la visión del Congreso de hacia dónde deben avanzar los esfuerzos del Estado en los próximos 4 años. Y en ese sentido es muy importante que el gobierno entienda que tecnología es más que conectividad, y lo digo con profundo respeto por el mundo de la conectividad, pero yo a veces, cuando digo a voceros del gobierno, empezando por el presidente, a hablar sobre tecnología, terminan llevando todo al reto de conectividad, y es importantísimo porque sin conectividad, pues nada de esto pasa. Pero también como en el año 2022, teniendo estas oportunidades, que son oportunidades de profundo impacto social, ¿cómo logramos que el gobierno, a través del plan de desarrollo, ponga la inclusión financiera y ponga en un sentido más amplio el poder transformador de la tecnología en el centro, en el corazón de su visión de desarrollo económico, como tiene la agricultura y como tiene la industria? Yo diría que eso no debería ser de 2 canales, debería ser de 3 canales, y el tercero debería ser la tecnología. Y finalmente eso debe traducirse en otras discusiones específicas. Uno, por ejemplo, fijar metas en el plan de desarrollo de indicadores específicos de inclusión financiera, de indicadores específicos de crecimiento del ecosistema fintech en Colombia,
Y finalmente un tema que sé que es controversial, pero que ojalá hiciera parte de la hoja de ruta. De hecho, hay un proyecto de ley andando que tiene que ver con la reglamentación o con una regulación integral en materia de criptoactivos. Yo creo que de una manera tentativa, una ruta debería pensarse de esas bases conceptuales. Perfecto, José Daniel. Creo que abrimos ahí la puerta y David Duarte, desde el tema de agricultura y sector de campo, ¿cómo ves esta agenda pública, ¿no? ¿Cómo conecta con los objetivos de negocio y con los objetivos a nivel de ese mercado que impactas hoy, ¿no? Como compañía. Sí, de acuerdo. Yo creo que un poquito alineado con lo que decía José Daniel en la intervención anterior, una de las respuestas para que logre escalar, digamos que en esa priorización, el tema de la inclusión financiera, yo creo que es con casos de uso. Creo que es súper importante y ahí le dejo un poco más el balón, digamos, de nuestro lado, ¿no? De quienes queremos emprender y quienes queremos sacar diferentes iniciativas adelante que a veces por diferentes motivos, pues no lo sacamos porque a veces ponderamos más el miedo que el potencial impacto que podemos llegar a tener. Donde nos fijáramos en el segundo, muy seguramente hoy habría muchos casos de uso para mostrarle al gobierno cómo de verdad se materializa, digamos, eso que hablaba Daniel, de que de verdad es un canal que nos permite ir a la velocidad del sonido, como él lo mencionaba. Porque pues así se demuestra y muchas veces pues no hay nada más, digamos que incrédulo que el gobierno, pues hay que mostrarles, obviamente, con resultados y por eso también me uno al tema de los indicadores, que es tan importante para que se empiecen a fijar metas y, por qué no decirlo, obligaciones de los diferentes entes. Por ejemplo, ahorita con el nuevo presupuesto nacional, al Ministerio de Agricultura se le asignó mucho más y ya diferentes bancas, por lo menos nos han tocado las puertas desde Finagro de segundo piso, para entender y empezar a abrir, digamos que abrirse a ver qué se está haciendo en el ecosistema. Y es ahí donde toma tanta potencia porque se empiezan a dar cuenta que lo que ha logrado un banco o un sistema mucho más tradicional en años, pues a través de fintech se puede lograr en meses. Pues que es bien importante y creo que estamos también desaprovechando como esa gran oportunidad que hoy la tecnología nos da. Realmente, pues Trora lo tiene muy identificado, donde hay más del 72% de las personas en toda América Latina que ya tienen un smartphone, y de esos smartphones más del 85% tienen WhatsApp, es decir, un canal de conectividad, un canal de contactabilidad, que era una de las grandes barreras que el sistema financiero tenía, y que al final creo que cuando hablamos de penetración y de inclusión financiera, digamos que profunda, a veces el reto se vuelve en adaptar tecnologías. Es que eso también es supremamente interesante. No hay que crear, no hay que saber cómo se dice rocket science o ciencia de cohetes para poder llevar. Simplemente hoy, digamos, como Belbo, como Global 66, ya saben cómo es la tecnología, ya se ha afinado, ya se ha probado, pues es empezarla a adaptar, que es en 1000 veces más fácil que crearla, claramente. Y pues digamos ahí, y cierro un poco la intervención con una historia y de cómo nace un producto. Nosotros hoy hacemos todo el proceso a través claramente de WhatsApp con el soporte, y fue una co-creación que hicimos con Trora en su momento, y que pues hoy seguimos obviamente apoyándonos. Hoy recibimos más de 2000 solicitudes de agricultores que quieren arrancar o que necesitan un financiamiento de X, Y, Z cosa. Y desafortunadamente no tenemos la capacidad para atenderlos. Hoy estamos desbordados en agricultores que pasan modelos de riesgo que siguen siendo muy conservadores a mi gusto. Tengo un director de riesgo que todo el tiempo me frena, pero eventualmente pues creo que hay una gran oportunidad, porque nosotros no lo soñamos, y la génesis de ese producto y cuando empezamos a buscar Trora y demás, fue porque yo trataba antes de visitar a los clientes. Hoy en día se me desborda obviamente la capacidad, pero iba a fincas, veía cómo era la dinámica de los diferentes agricultores, y en una de las fincas de Santander me acuerdo que uno llegaba a cierto punto donde se perdía cualquier tipo de conectividad, literalmente estaba en cero la señal, ahí quedaba como 40 minutos para entrar a la finca y demás, pero uno veía como a las 6 de la tarde, cuando ya se empezaba a poner el sol, digamos, los colaboradores de la finca se iban a un punto en una loma donde caminaban con 40-45 minutos porque era el único punto donde cogía señal y donde ellos podían hablar por WhatsApp con su familia, con sus amigos, el poder del chisme, ahí sí como se dice. Y digamos que en esas visitas yo entendía y yo decía, oiga, qué chévere que esta gente, pues obviamente
utilizando esos puntos de contacto tan mínimos, pudieran arrancar solamente a tener un onboarding de una billetera digital. Obviamente nosotros estamos tratando de materializar que hoy puedan solicitar financiamiento para arrancar un proyecto productivo en donde vienen trabajando más de 5 o 6 años y lo único que necesitan es la oportunidad para poder demostrar que pueden sacar adelante proyectos productivos y convertirse en motores de desarrollo reales en cada una de las zonas. Y ese es un poquito el génesis del producto que hoy nos tiene, pues digamos, creciendo de una manera muy interesante y rompiendo muchas barreras de siempre escalabilidad que nos ponían y que en su momento creían que no íbamos a ser capaces de superar, y hoy gracias a la tecnología, no a crear nueva tecnología, sino a adaptar la que hoy está, pues obviamente de la mano de Truora en este caso, pues lo hemos logrado, y yo creo que pasa por ahí, digamos que estos temas que estamos discutiendo. David, buenísimo cómo hoy logras acercar el campo a todo este tema de inclusión, ¿no? Es algo bastante poderoso en estas conversaciones. Bueno, María Camila y David Ballesteros, quiero saber si tienen algo adicional por comentar frente a este tema de política. Yo solo te pongo, Alejandro, un tema más sobre la mesa con el mismo enfoque en donde vemos las cosas desde una perspectiva global, y es algo importantísimo. Me encantó lo que decía José Daniel al principio, de ver más allá de solamente la agenda de conectividad, y es otra vez el entorno más allá de Colombia, el entorno de conectarse con la región, poder mover mis recursos financieros por el mundo, y ese Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar permanentemente conectado con los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que mueven desde las multilaterales, desde todos esos planes de evolución económica mundial, también desde un punto de vista más global, la agenda regulatoria. Sin ir más allá, si vamos a los objetivos de desarrollo sostenible 1 y 8, es eliminar desplazar la pobreza y lograr una economía sostenible. Y dentro de esto, si uno no conecta globalmente, por ejemplo, y uno de los temas que tenemos nosotros más presentes es en Colombia, las remesas son el elemento número 3 que impacta en el PIB. Después del café y del petróleo. Entonces, esos son los elementos donde, si uno se pone a mirar cómo se ha movido la migración, 250 millones de personas que viven actualmente fuera de sus países de origen, de los cuales 200 millones de migrantes han abandonado sus hogares para ir a moverse y movilizar el dinero a través de remesas. Esto impacta directamente a objetivos de desarrollo sostenible que tienen que estar conectados sí o sí con las agendas regulatorias, con las agendas de los planes nacionales de desarrollo. Entonces ahí es esa conexión de la agenda local, mucho más allá con esos temas que hoy en día están moviendo al mundo y que en el caso colombiano pues están totalmente ligados a nuestro PIB, siendo el número 3 las remesas y el mover el dinero por el mundo. Entonces ese es el tema que dejo ahí como complemento sobre la mesa. Súper, María Camila, tocaste un tema importantísimo, y esto es lo que hablamos de desarrollo sostenible. Si David Ballesteros tiene alguna intervención acerca de este tema, si no, podemos pasar a la siguiente pregunta. Listo, David. María Camila, hablabas de algo puntual e importante, es el desarrollo sostenible, ¿no? Que está ligado totalmente con la inclusión y el cómo hoy acercamos a unos mercados a los cuales hoy hay compañías que no se atreven a tocar. Entonces hablamos del campo, hablamos de esa inclusión internacional y demás. Y ahí viene una pregunta importantísima, y es, ¿cuáles son esas tecnologías y canales de adquisición de usuarios que hoy pueden apostar a llegar a ese espacio, ¿no? De inclusión financiera, a ese espacio y a esas barreras que hoy son difíciles a nivel tecnológico, como lo mencionaba José Daniel, de abarcar? Y atado a esto, ¿qué lecciones ha dejado implementar estas nuevas canales y estas nuevas tecnologías? Entonces, aquí dejo nuevamente el micrófono abierto, si alguien quiere participar. David. Pues, sí, María Camila. parece. Bueno, arranco yo a decir, la visión nuestra en Global 66 va desde la construcción de un producto que resuelva necesidades. En este caso es la necesidad de estar uno conectado
regionalmente y ser realmente o sea, nuestra apuesta y a donde vamos nosotros es ser el banco global de Latinoamérica, o sea, el banco regional, para precisamente conectar todas esas cosas. Entonces, hablemos de canales de adquisición. ¿Cómo nos centramos nosotros? En la medida que, y esto conecta con la pregunta 1, que es como el uso, ¿no? Entonces, en la medida en donde tú tengas un producto que realmente está satisfaciendo una necesidad, hay una proporción muy importante de usuarios que te van a llegar de una forma orgánica y natural. Un buen producto trae usuarios digamos que de una forma naturalmente, obviamente apalancándonos en la tecnología, en los canales de adquisición digitales normales, pero sin necesidad de hacer unas inversiones absurdas y quemar una porción grande de la caja trayendo usuarios. Entonces aquí, satisfaciendo una necesidad, por ejemplo nosotros, palanca principal, o sea, que cualquier persona, desde un agricultor, porque es que David Duarte para allá también vamos, desde un agricultor hasta cualquier persona que después de abrir su cuenta en pesos colombianos pueda resguardar su dinero y ponerlo en dólares de una forma confiable, construyendo credibilidad, y todo eso uno lo hace con un buen producto. Entonces, ahí lo dejo. Nuestro canal principal es apalancarnos en un producto que satisface una necesidad verdadera de nuestro público, tanto persona como empresa, en términos de ese movimiento global y ese poder tener cualquier moneda en una billetera digital. Perfecto, María Camila. David, María Camila hablaba de algo que indiscutiblemente debemos tocar sobre la mesa, y es cuál ha sido o cuáles son esos canales hoy para poder llegar a un mercado en el que está Agrap, ¿no? Cómo potencias, ¿no? La efectividad y la adquisición de usuarios y todos esos indicadores que puedas tener hoy a nivel general desde Agrap. Sí, no, pues Alejandro, mira, nosotros tenemos algo bien particular y creo que el canal al final, como bien lo mencionaba María Camila, pues lo tiene que determinar el usuario, y nosotros tenemos que tener y generar esa capacidad de saber cuál es el que se siente, con el que se siente más cómodo, porque pues si bien nosotros atendemos agricultores y el caso de uso de WhatsApp es, digamos que ideal, porque pues además un poco la tesis que nosotros tratamos de expandir cada vez más es que cualquier agricultor con el plan de datos más pequeño, con el punto de internet más básico, yendo a la escuela más cercana donde hay un punto Vive Digital, pueda acceder a servicios financieros. Eso es lo que nosotros buscamos, y bajo esa tesis de cara al público, como mencionaba Ana Camila, que estamos hoy atendiendo, pues claramente el WhatsApp, porque incluso hay agricultores que hoy las mismas familias y los mismos nietos les están exigiendo utilizar WhatsApp para poder comunicarse. Y es ahí donde pues es ese poder de la tecnología, ¿no? Y tenemos el otro caso, el caso de la persona que quiere invertir, donde pues claramente WhatsApp no es, digamos que tiene unos matices diferentes en cuanto a que pues a veces no se sienten tan seguros dejando pues la cédula por ahí. Esperan ver una interfaz mucho más robusta, esperan ver, pues digamos que un diseño mucho más adecuado al contexto que ellos están viviendo, y ahí pues cambia totalmente ese concepto pues de obviamente el canal. O sea, uno no puede generalizar que alguno sea el que vaya a funcionar de la mejor manera, pero pues digamos que utilizando esos dos públicos desde nuestra experiencia hay que afinar muy bien, hay que saber al final pues si somos y tenemos como esa obsesión de en realidad estar centrados en el cliente, pues realmente escuchar cuál es el canal que nos va a funcionar de la mejor manera, ¿sí? Y pues ahí creo que me encantaría también escuchar a David Ballesteros en cuanto a, si bien ellos pues están en todo el tema de Open Banking y Open Finance, pues cómo complementan ese tema de los canales. Yo creo que los canales, David, es una parte fundamental del Open Banking, y es, como tú lo decías, entre más abras la puerta más grande, más gente te puede entrar, ¿no? Si le haces una puerta muy pequeña, pues vas a filtrar mucho, vas a perder mucha conversión, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, el Open Banking y lo que te quiere abrir de esas puertas es poder tener más información de los usuarios, poder conocer más, no irnos del Open Banking, que es solamente información financiera,
sino en Open Finance, sino también poder ver, por ejemplo, gig economy, por ejemplo, billeteras, por ejemplo, usuarios de Rappi, cuánto les pagan al mes en efectivo y que no lo tienen trazabilidad de eso, las aplicaciones. Y para pasar a un mundo de Open Data, ¿no? ¿Cuánto paga de telefonía José Daniel? ¿No? ¿Paga recurrente? ¿Ha cambiado de proveedor últimamente? ¿Se cuelga con este pago? ¿Cuánto paga? ¿Viene creciendo su consumo, por ejemplo, de datos? Entonces, toda esa información, entre más tengamos información, más los modelos de riesgo se pueden apalancar, ¿no? Y más ustedes como Agrava pueden ver información que sea interesante para poder generar una alianza, para los bancos poder generar un desembolso, para que la billetera pueda generar ese primer crédito. Pues yo creo que en eso estamos también nosotros, ¿no? Como cómo podemos crecer más esa torta de información, ¿no? Como qué hace sentido para Agrava ver que diga, este indicador para mí es importante. Para mí es importante cuánto está gastando, por ejemplo, en fertilizantes, cuánto está gastando en servicios públicos, ¿no? La finca. Entonces, toda esta información a medida que el Open Banking, Open Finance va migrando en Open Data, es como podemos abrir las puertas nosotros y seguimos trabajando en tener esas conexiones, en tener esos partnerships para poder brindar más información. Lo que queremos es que la información sea muy enriquecedora y que no simplemente porque no tiene una cuenta de ahorros en banco tal con tantos años de experiencia, pues simplemente es un no para nosotros, ¿no? Sino que ahí no estamos hablando de inclusión, sino de exclusión. Digamos que el Open Banking lo que quiere hablar es de esa inclusión y abrir esa torta con infraestructura, con tecnología que nos permita, digamos, abrir esa puerta de par en par para que todos puedan acceder, ¿no? Perfecto, gracias David. Hablabas de algo puntual y es todo este tema de cómo empezar a mitigar con canales sencillos, algo que hablaba José Daniel y es estos negocios informales, ¿no? Gota a gota, todos estos productos financieros. Ahí quisiera darle la palabra a José Daniel para que nos cuente un poco su opinión acerca de cuáles son esos canales sencillos que podrían empezar a competir con estos negocios informales, o no competir, sino empezar a volverlos o apartarlos pues un poco de estos negocios ya más formales con canales accesibles para clientes. No, a ver, yo creo que acá hay unos retos importantísimos. Primero es el reto de la confianza. El reto de la confianza, seguramente, digamos, si uno piensa en Global 66, uno piensa en Belbo, uno piensa en Agrap, tienen modelos de medición del riesgo. De hecho, ahorita David Duarte se quejaba de su director de riesgos porque lo retenía. Pero tienen unos modelos de riesgo frente al uso de tecnología más o menos armados. Pero cuando uno está pensando cómo logra que bancos tradicionales o cómo logra que empresas tradicionales migren hacia la utilización de tecnología en productos financieros, el tema de confianza se vuelve un elemento crucial y un elemento definitivo para que negocios tradicionales, no informales, ahorita llego informales, pero para que negocios tradicionales den el paso. Yo creo que ahí el modelo Truora cumple un papel importantísimo en términos de decirle no solamente, digamos, a los clientes del ecosistema digital, sino a sus clientes un poco más economía del siglo XX, decirles, vea, es perfectamente posible, sin tener el historial de data crédito de una persona, poder predecir comportamientos de pago, y eso para inclusión financiera tiene un valor enorme y es el valor de la confianza, que es una primera barrera. Una segunda barrera tiene que ver con cómo se logra traer la informalidad a la formalidad, y creo que ahí el crédito digital es el mejor ejemplo. La posibilidad de que usted, sin tener historial en un banco, sin llegar con 3 referencias y un codeudor, pueda sacar un crédito de 1 millón, de 2 millones de pesos y no se lo tenga que sacar al matón de la esquina a tasas absolutamente locas. Creo que ese es un ejemplo claro de transformación de la sociedad a través de la tecnología. Y tercero, es como también lo informal se trae a lo formal a través de inclusión financiera que prestan plataformas que no tienen el propósito final de la inclusión financiera. Antes, cuando uno estaba un viernes en la noche en la casa y quería tomarse unas cervezas y comerse una pizza, pues generalmente uno llamaba a la pizzería o a la tienda del barrio y le llegaba, y todo eso pasaba en efectivo y no quedaban datos, a propósito de la intervención de David de ahorita, de nada, es información ni pública, ni privada, ni registrada en ningún lado. Hoy, cuando usted pide a través de una plataforma de domicilios, así pague en efectivo, queda todo el historial y usted con esos datos puede hacer muchas cosas. Luego creo que, digamos, ahí en esos 3 casos, en términos de confianza, en términos de crédito digital y en términos de ponerle trazabilidad financiera a transacciones que usualmente han sido en efectivo y sin dejar ninguna clase de huella, pues digamos, hay unos buenos ejemplos para esta discusión.
Súper, José Daniel, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a unas preguntas muy interesantes que nos han hecho a través del público. Siéntanse en toda la libertad de responderlas eh, según pues cada visión y es, la primera es, ¿qué herramientas son útiles para motivar a los denominados migrantes digitales o seniors, adultos mayores de 55 años a usar nuevas tecnologías en el sector financiero? Es una pregunta interesante que nos lleva un poco a ese mercado que también ha sido de discusión en este espacio. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? Bueno, pues ahí voy a ayudarte a responder porque precisamente estábamos y hoy estaba revisando alguna data de la cartera y demás. Hoy Agrap se estaba convirtiendo en una gran solución transversalmente para cualquier tipo de edad, que es algo muy interesante, a pesar de que somos una empresa de tecnología y si bien el enfoque está en gente que está entre 30 a 40 años, digamos que es donde más tenemos, tenemos casos de 61, 65 años. Que son personas que eventualmente hicieron su proceso también apalancados en diferentes herramientas tecnológicas y que creo que al final la mejor manera de incentivar eso es entendiendo cuál es la economía o cuáles son sus dinámicas internas y mostrándoles cómo la tecnología va a tener un dinamizador real o vamos a tener un impacto real, digamos, en el incremento de potenciales ingresos. Y digamos, aquí se me ocurría algo y aceptando la invitación de María Camila, de poder incluir, digamos, a todos los agricultores a que tengan una cuenta en Global 66 y es, nosotros ahorita estamos piloteando unos temas de aguacate y de café. Hay muchos de ellos que han recibido, digamos, ofertas formales de compradores muy grandes, tipo Starbucks, que les quieren comprar las producciones y demás. Y a veces hay barreras y tienen que buscar los intermediarios que desafortunadamente en muchos de los casos lo que hacen es que quitan valor de la cadena porque no tienen la infraestructura precisamente para hacer una negociación directa. Qué bonito sería que, además de que Agrap los financiara, claramente, después abrieran una cuenta con Global 66 y pudieran tener una negociación directa con Starbucks y recibir el pago en dólares. Eso sería algo espectacular, que creo que hoy en día, nuevamente, gracias a las tecnologías lo podemos hacer y que afinando y digamos que afirmando nuevamente lo que dije en la intervención, no es crear nuevamente la tecnología, sino adaptarla a algo que ya está probado y que ya podemos utilizar, ¿sí? Y qué bonito sería que ese agricultor podamos tener hoy, y estamos corriendo un esfuerzo de saber cuál es un indicador de capacidad de pago. Y ahí, digamos, lo que hace David Ballesteros a través de Belbo, pues es algo supremamente importante, porque no es solamente hoy que esté en las centrales de información financiera, sino es poder nuevamente a través de diferentes bases de datos completamente alternativas, entender nuevamente esas dinámicas que hay detrás, que al final se ven traducidas en que por lo menos las instituciones más tradicionales, y nosotros como FinTech pues nacemos con eso, asumamos un poco más de riesgo buscando precisamente pues un impacto mayor, que es un poco lo que, y ahí respondemos la pregunta. Alejandro, me deja hacerle Claro una que sí. pregunta a David, es que el tema de economía silver me obsesiona, y es a ustedes cómo les va con población rural de edad avanzada para que usen tecnología y puedan participar de Agrap, ¿cómo hacen? No, pues José, digamos que lo que te decía, antes de lanzar nosotros el tema de que el onboarding o todo el proceso inicial se haga a través de WhatsApp, validamos un poco eso. Y es bien interesante cómo ver, digamos, llega Grab a diferentes eventos que son completamente tradicionales y no hay nada más tradicional que obviamente los eventos de agricultura, donde llegamos con pendones, con vallas a través de QRs y por lo menos incentivar a que una persona de 60 años pregunte que qué es eso, se le muestre que a través de su celular lo puede hacer, porque en algunos casos los hijos le han comprado el celular al papá y tienen un celular que solamente saben contestar llamadas y responder mensajes de WhatsApp a través de notas de voz, pero empezar a que se den cuenta, creo que es una gran generación. De hecho, hemos recibido muchos casos en donde es el nieto el que está solicitando el financiamiento, obviamente le está haciendo la interfaz con el abuelo. Y eso nos parece pues maravilloso y ahí el abuelo empieza a entender pues lo valioso. Nosotros tenemos un sistema de asistencias técnicas y además nosotros le damos toda la tecnología a los agrónomos para que puedan registrar toda la información. Digamos que nosotros capturamos obviamente esa información y después
se le entregamos al agricultor para que pueda, digamos que haya una transferencia de conocimiento y demás. Y los índices de uso del correo electrónico han incrementado bastante. Gracias nuevamente a que pues, los agricultores se empiezan a dar cuenta que cuando viene una visita del ICA, cuando viene una visita de certificaciones y demás, pues tienen todo ahí a la mano en su correo electrónico, incluso por fechas. Y eso les genera mucho valor y es ahí donde yo digo que las tecnologías hay que mostrarles, ojalá con casos de uso reales, cómo realmente impactan y hacen mucho más fácil su labor, rompiendo esa barrera inicial de que yo no sé manejar eso, ¿sí? Y pues nosotros como compañía también, pues no esperar, por ejemplo, en mi caso, que un agricultor vaya a descargar una aplicación porque ni siquiera saben qué es Apple Store o qué es el Google Store, ¿sí? Sino que tratar de acomodar los canales que ya están con los que más se sienten más cómodos para poder precisamente incentivar ese tema de la tecnología. Súper. Muchas gracias, David. Bueno, David Ballesteros y María Camila, ¿quieren hacer algún aporte adicional para esta pregunta del público? Bueno, voy yo. Tal vez desde la perspectiva de cómo uno también como compañía que es proveedor de un servicio digital se va adaptando a ciertos modelos y, por ejemplo, acá no es el caso para nosotros, no es el caso del adulto mayor, sino el caso de las empresas. Las empresas son un segmento que nosotros también atendemos, que es un segmento que tiene muchos retos en el momento de llegar a abrir una cuenta, de hacer transacciones internacionales formales, obtener líneas de crédito, todo eso. Entonces, en el caso nuestro, para atender a las empresas, nuestro modelo es un poco diferente. Ya abordamos alianzas desde una forma distinta, hacemos más networking. Es totalmente necesario ponerle ese componente de la relación interpersonal. Ya no es un tema de adquirir al cliente solamente por la ruta digital, sino ponga el apoyo de un CAM o un Key Account Manager que acompañe a la empresa para abrir el negocio, para interactuar con todos estos sistemas y suplir sus necesidades. En este momento, pues como comiencen a entender, por ejemplo, que tienen la opción de si hay que hacer un pago en cierto tiempo, pero hoy es un día con una tasa de cambio favorable en el mercado, pues convierta sus pesos a dólares, déjelos ahí guardados mientras es el momento de enviar y hacer el pago. Todo ese tipo de cosas va de la mano con una asesoría financiera, de educación financiera que le damos, por ejemplo, a los clientes empresas. Entonces, no les estoy hablando del adulto mayor, pero sí otro segmento que son las empresas, que también tenemos que atenderlas y empujar la inclusión financiera para suplir unas necesidades, otra vez aquí pensando en el mundo global. Entonces, ahí uno tiene que abrir la experiencia, abrir la opción y apoyarlos de una forma distinta. Perfecto, María Camila. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar este espacio de preguntas y bueno, por el espacio que nos queda, tenemos una pregunta adicional del público y es, ¿qué metodologías se usan para perfilar a un usuario cuando está fuera del sistema financiero? Creo que esta pregunta quisiera responderla inicialmente por David Ballesteros y escuchar los aportes de los demás para finalizar. Seguro. Básicamente, el modelo de riesgo tradicional, pues son centrales de riesgo, donde los bancos, digamos, hacen una petición, ellos tienen un resultado de esa petición, donde simplemente le dan como su historia y no está teniendo muchos factores dentro de esa ecuación. Muchos modelos, por ejemplo, de fintech hoy en día operan netamente con Open Banking. No sé si acá en el público habrá alguien, por ejemplo, de Juancho Te Presta, que es una empresa que trabaja con Open Banking, donde ellos se apalancan en la información que podemos traer de entidades financieras y de no de entidades financieras como billeteras. Y ellos pasan esa información a un motor de decisión y ese motor de decisión arroja, digamos, una variable de aprobación y de no aprobación. Pues digamos que hoy en día lo que está pasando con las fintech es que cada vez están valorando más el open banking y data que esté por fuera de los buros. No estoy hablando en contra de los buros, sino quiero que me malinterpreten, pero necesitamos poder traer esa información a la mesa, ¿no? Entonces, hoy en día, Monet, por ejemplo, que también es otro caso de temas de adelantos salariales, que es una fintech colombiana, que ellos lo que hacen es precisamente cuando una persona se ve ahogada porque necesita hacer un pago urgente,
y se le acabó el salario, se le acabó el efectivo, no se vaya al gota a gota. Ellos con Open Banking verifican que efectivamente esa persona tiene un contrato que viene con una estabilidad laboral con más de 3 meses y le hacen un adelanto de nómina para después que ellos se lo paguen, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones tienen muchos casos de uso, algo que decía mi tocayo antes, y es poder crear más usos, más casos de uso, ¿no? Poder generar que esta información de Open Banking, información que no está en la banca tradicional, pueda traer un valor agregado a la mesa. Y hoy en día estamos viendo casos muy eficientes de empresas que vienen creciendo con nosotros con este tipo de información, y es parte fundamental que estamos tratando también de llevar ese mensaje a la banca, y es utilicemos estas variables de riesgo también, ¿no? Metamos esto dentro del modelo, démosle, si le quieren dar un peso mínimo, démoslo, pero empecemos a involucrar a la gente diciéndole, si usted tiene un buen comportamiento en Nequi, le puedo dar su primer crédito. Si usted tiene un buen comportamiento en una billetera, le puedo dar una hipoteca, ¿no? Entonces, eso es el mensaje que también queremos llevar con Belbo, y es empecemos a tener a las personas que no están involucradas 100% en un sistema financiero tradicional regulado, a las que están en las fintech, poderlos unir dentro del ecosistema. Súper, David. Hablas de algo y es todo este tema de conexión, ¿no? María Camila ahí creo que también cumple Global una misión en conectar varias cosas. Ahí como refuerzas un poco lo que nos cuenta David. Bueno, hay muchísimas conexiones porque hablando de esa globalidad y de, o sea, por ejemplo, nosotros decimos podemos mover transacciones a 70 países en el mundo, pero pues ahí nos toca recurrir a sistemas y corredores que nos permitan poner la liquidez en el punto destino, y ahí lo queramos o no, interactuamos con la banca tradicional, con diferentes tipos de proveedores, tanto tecnológicos como financieros, y hay que entender y convivir con esto de una forma, ¿cuál será la palabra adecuada para usar acá? De una forma armónica, ¿no? Porque muchas veces yo quiero ofrecer el mejor sistema, el más rápido, el más eficiente, el que incluye al sistema financiero la decisión de crédito del usuario que no es, del cual no tengo nada de datos, y tengo que empezar a buscar alternativas y a adaptarme al ecosistema que existe hoy en día para ir. Yo digo que esto es como una estrategia de cuñas, ¿no? Uno va poniendo la cuñita hasta que o logra convivir con el que es diferente para que se adapte a los nuevos ritmos, a las eficiencias, a los sistemas inclusivos, etcétera, o finalmente les pasa lo de Kodak y terminan diciendo, ok, no, será otro el que viene a suplir esto. Entonces, es esa integración. Nosotros en Global 66 usamos muchísimos proveedores muy tradicionales, y muchas veces tenemos un cliente que nos dice, oiga, pero ¿por qué se está demorando tanto en llegar, por ejemplo, mi remesa? Yo qué sé, les pongo un ejemplo, mi remesa a Suiza. Entonces, el tema es, pues porque acá yo tengo que pasar por un sistema interbancario, porque en Suiza le tengo que entregar en una cuenta de banco que está en francos suizos y yo estoy entregando euros. Bueno, una serie de cosas que están ahí conectadas. Entonces es aprender a convivir con todas estas cosas, y ahí de a poquitos ir haciendo la diferencia, ir marcando los cambios, y como los que yo les decía al principio, uno dice, venga y pongamos un sistema disruptivo sobre la mesa, y de una u otra forma, de una forma gradual, el mercado se va adaptando, pero está en uno marcar la diferencia y empujar a todos esos otros jugadores, bien sea en el mundo de la data apalancados con todos los sistemas abiertos, o en el mundo de la interacción con los tradicionales, para ir cambiando las cosas y realmente logrando esa inclusión en todo ese sentido, que es por la que jugadores como todos los que estamos hoy acá en este webinar invitados estamos trabajando. María Camila, muchas gracias. David Duarte y José Daniel, ¿quieren intervenir esta pregunta? Ok. Listo, perfecto. Bueno, yo creo que ya para cerrar este espacio, y por último, algo un poco más concreto, es qué mensaje y qué invitación clave tienen o nos quieren compartir acerca de este ejercicio de inclusión, ¿no? Que pueda motivar a compañías a potenciarla y hacerla cada vez más parte de su ejercicio a futuro. Va Si para quieres, todos. empiezo por acá. Buenísimo. Y quiero que nos vayamos con una cifra en la cabeza de este webinar,
y las cifras que tenemos estimadas, porque obviamente no es una cifra oficial, son 5 millones de personas están hoy en gota a gota. Entonces, ¿qué vamos a hacer por ayudar a esas 5 millones de personas a no tener un crédito abusivo, ¿no? Y digamos, eso es lo que necesitamos nosotros como país, apostarle como sector privado, involucrarnos con el sector financiero tradicional, que el sector financiero tradicional se involucre con las fintech, y en eso trabajamos muy fuerte, y generar más infraestructura, generar más acceso de lo que hemos hablado el día de hoy, cómo le hacemos la vida al usuario más fácil para que pueda acceder a servicios financieros, bajar los costos para que esto no sea una barrera de entrada cuando las personas están pensando en tener algún tipo de servicio, ya sea con una fintech o con un sistema bancario tradicional. Eso es lo que tenemos que estar pensando todos los días. El gobierno ha dado las puntadas iniciales de un decreto con el 1297, que algunas de estas cosas van a pasar por el lado del open banking y temas de pagos de bajo valor. Seguiremos trabajando desde Velo para estar, digamos, con una política pública que se adapte mucho a las necesidades del mercado, que nos permita traer muchos casos de uso, que no nos limite en el caso de poder presentar soluciones que se vean beneficiar a los colombianos. Y cualquier duda que tengan, feliz de resolverla. Los invito a que cualquier comentario por LinkedIn lo podamos tener. Y muchas gracias por esta invitación. Gracias, Alejandro, David. José. no, quiero construir sobre lo que acaba de decir David sobre ese gran propósito de derrotar el gota a gota y sobre cómo ya existe una ruta regulatoria en la cual debería aplicarse el principio de construir sobre lo construido. Lo más importante que deben entender quienes toman las decisiones en materia regulatoria es que si bien la tecnología siempre va mucho más rápido que la regulación, las decisiones en el Congreso son lentas, son azarosas, van y vienen, pues el cambio tecnológico y las posibilidades de la inclusión financiera a través de tecnología son tan variadas, tan diversas y tan susceptibles a la creatividad humana como lo hemos visto hoy en este webinar. Pero esas personas que toman decisiones con la ayuda del sector privado, con la ayuda de la academia, tienen que crear categorías jurídicas, categorías regulatorias flexibles, adaptables en el tiempo, que faciliten la realización de negocios digitales en Colombia. La tecnología, vuelvo y digo, es el vehículo más rápido que existe hoy en el mundo para producir inclusión financiera, y ojalá el gobierno y ojalá el Congreso pongan eso en el centro de su discusión. Viene el reto del plan de desarrollo, vuelvo y digo, y ahí hay una oportunidad enorme para generarle a estos sectores todas las condiciones regulatorias propicias para ponérsela fácil, porque al final del día acá, de lo que hemos hablado a lo largo de este webinar, es de externalidades positivas que generan bien común. Así que creemos que el camino es ese, es regulación flexible, amigable, fácilmente modernizable para propiciar la consolidación de este ecosistema. José Daniel, muchas Listo. gracias. Sí, me preguntas ahí para que cerremos con broche de oro con María Camila. Yo creo que, y muy alineado con también lo que decía David, hoy en el sector rural menos del 10% de los agricultores llegan a solicitar crédito. O sea, solamente hay uno de cada 10 personas con las que te cruces en el sector rural se ha atrevido, en algunos casos lo ponen así, a solicitar crédito a una entidad financiera, y obviamente eso desencadena en que haya un tema de gota a gota. Desde mi punto de vista, creo que se necesitan tres cosas importantes para poder superar y que llevemos ese 10 a un 15, a un 20, a un 25 con lo que eso implica en temas de desarrollo. Y primero pasa por claramente la tecnología, creo que todos estamos acá precisamente por eso. Segundo, una creatividad y un compromiso. Y tercero, personas valientes que sé que están hoy en la audiencia para que saquen adelante diferentes iniciativas que ojalá tengan un marco regulatorio adecuado para poder hacerlo. Pero la invitación es a que lo hagamos, a que tratemos de que hoy utilicemos herramientas como Velvo que nos permite sacar mejores modelos de riesgo para poder precisamente atrevernos a que haya muchas más iniciativas y fortalecer mucho más el sistema de inclusión financiera a través de la creatividad y el emprendimiento. Súper, Bueno, gracias, David. me encanta el toque que le pones, David, y cómo hemos empezado todos a dejarlos con algún mensaje y que tiene una sustancia numérica importante. Y yo cierro diciéndoles, miren, todos estos problemas básicamente son un síntoma de
falta de opciones para la gente y la tecnología efectivamente es el camino más rápido. De 660 millones de personas en Latinoamérica, más o menos la mitad o no están bancarizados o están subatendidos. ¿Y esto por qué pasa? Uno hace la cuenta y en Latinoamérica hay menos de 300 bancos en toda la región atendiendo a toda esta cantidad de personas. Uno lo compara con solo Estados Unidos y no les llegamos ni a los tobillos en proporción a habitantes, bancos, menos en Europa y otros países desarrollados, pero aquí hay espacio para todos y hay espacio para que con tecnología hagamos la diferencia. En el caso de Global 66, pues la apuesta es con estos números de Latinoamérica a consolidarnos como un banco global que realmente pueda atender a la gente y entregarle a la gente lo que necesita, tanto empresas como personas de una forma importante. Si no nos conocen, ahí invitadísimos, Global 66, con nuestra app, créense la cuenta, inmediatamente pesos a dólares con unas tasas espectaculares, sean ustedes persona o empresa para que muevan su dinero en el mundo global, pero el mensaje más importante es que aquí hay espacio para todos y para que diferentes proveedores y diferentes interlocutores, líderes de gremio y de industria, como el papel tan importante que juega José Daniel y todos los que estamos acá, tenemos que seguir poniendo nuestros granitos de arena para que esto sea diferente, para que el mercado esté mejor atendido. En la medida que haya mayor atención, una mayor oferta, unos precios justos en la línea del acceso tecnológico que se está construyendo, va a haber realmente unos cambios significativos en materia de inclusión financiera desde todos los ángulos, desde el ángulo de datos, acceso a servicios, brecha urbano-rural, y trabajar alrededor de una agenda regulatoria que realmente haga posible que estas cosas sean diferentes desde Colombia y en conexión regional con el mundo. María Camila, muchísimas gracias. Bueno, no me queda más que darles las gracias a todos. Le doy el espacio.